como vemos en las imágenes, yo creo que todos poco a poco vamos tomando conciencia de que la situación es muy grave. Al menos 6 regiones del país son duramente afectadas por esta crisis hídrica, por lo que el gobierno ya está trabajando en medidas para enfrentar la sequía. En el presupuesto para el próximo año, ya lo veíamos en el mensaje presidencial, se contempla inversión para la construcción de distintos tipos de soluciones como embalses, incrementos de riego tecnificado, decretos de escasez hídrica y emergencia para ayudar a más de 600.000 afectados. Queremos analizar este duro panorama y sus efectos junto a Ulrike Broschek, subgerenta de sustentabilidad, líder de escenarios hídricos 2030. Gracias por venir, Ulrike. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, porque hay que ver si la situación es tan grave o no. Siempre titulamos como lo más grave de la historia, el peor momento, en fin. Y mucha gente nos escribe muchas veces y nos dice, oye, pero si también hemos tenido sequías bien fuertes hace una década y no es primera vez que esto pasa, o si es la peor sequía del último tiempo y por qué. Nosotros lo que hemos visto de todos los análisis es que sí, hay una tendencia que es importante a la baja en las precipitaciones por efectos de cambio climático y aumento de temperatura. Lo que eso genera es que hay menos lluvia, hay menos nieve, los glaciares se van derritiendo por el aumento de temperatura y a la vez hay un problema también de cómo estamos usando el agua, la cantidad de agua que nosotros necesitamos para abordar todos los usos, el consumo humano, los sectores productivos, y eso ha ido en aumento. Entonces esos dos factores han sumado a negativo. Y esto es una tendencia que viene hace muchos años, desde el año 2000, que ya venían los primeros estudios con los análisis de tendencia. Nosotros hemos hecho análisis de series estadísticas desde el año 1960 en adelante y la verdad es que sí, viene una tendencia a la baja. Y luego tenemos años que tienen una variabilidad climática donde se va a dar más sequía o algo de más lluvia, pero la tendencia a la baja sí se visualiza. Para entender mejor los conceptos, hemos pasado entonces sequías tal vez tan duras como esta, pero hay que diferenciar los conceptos. No es lo mismo, no es sinónimo sequía que crisis hídrica o escasez hídrica. Claro. Porque sequía es la no presencia de precipitación, no llueve. Y eso ha pasado efectivamente. Siempre en la historia hay ciclos. Pero el tema, según entiendo, es que aquí se unen los dos factores. Ausencia de lluvia, como siempre ha pasado por naturaleza en ciertas temporadas, pero una escasez de agua por múltiples factores como los productivos, como la mala utilización, como el derroche, que juntos se potencian y eso explica que estemos en el peor momento. Eso es exactamente lo que tú acabas de decir, lo que está ocurriendo. O sea, nosotros lo que vemos es que hay una tendencia a la baja en la cantidad de agua que llega al territorio y eso tiene que ver con efectos de cambio climático global, ya con lo que está pasando con el calentamiento global. Y luego tenemos años y ciclos dentro de esa tendencia que hace que haya una cierta variabilidad climática que se le llama. Ahora, la forma en que nosotros venimos gestionando el agua ha generado esta escasez hídrica que es ya estructural en varias zonas del país. Entonces, en la zona norte de Chile tenemos una escasez hídrica estructural con una falta de precipitaciones que es relevante porque llega mucho menos agua. Y eso se ha ido trasladando ahora a la zona central y ahora últimamente incluso a la zona sur, que a nosotros nos preocupa bastante lo que está pasando en la zona sur porque va como migrando todo esto, la desertificación va avanzando. Hoy día un 76% de la superficie de suelo está afectada por desertificación y erosión de suelo y eso se va trasladando todo hacia el sur. Entonces vamos migrando toda nuestra actividad y empobreciendo a la vez también la zona centro y norte. Sí. Bajo el punto de vista de los estudios, no una cosa antojadiza, personal, ¿a qué conclusión has llegado en el sentido de cuál es el factor de la crisis hídrica, no de la sequía, de la crisis hídrica, más incidencia provoca en este resultado? Sí. Uno, yo sé que son múltiples, pero el más. Fíjate que nosotros logramos cuantificar el aporte de las diferentes causas a los problemas en los territorios
haciendo un análisis desde la zona norte hasta la zona austral, y un 44% de las causas a los problemas que se ven de agua en los territorios tienen que ver por la gobernanza y la forma en que nosotros estamos administrando el recurso. Estamos hablando de falta de información, falta de capacidad de coordinación entre los actores privados, públicos, público-privados, falta de fiscalización, falta de legislación adecuada para poder hacer una buena gobernanza local del agua. Eso es como en la orquesta. O sea, tenemos una orquesta que toca absolutamente desordenada, ¿verdad? Eso en términos súper macro, pero en torno a las principales causas responsables. Uno ve, por ejemplo, informaciones que a veces apuntan al sector industrial minero. Acá las mineras han secado. O al sector agrícola. Acá los grandes productores han secado lugares como Petorca u otros. ¿Quiénes son los que más han incidido en que se utilice de manera explosiva y a veces poco planificada los recursos hídricos? Lo que pasa es que nosotros hemos tenido un desarrollo productivo muy relevante en los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, de minería, de agricultura, del sector forestal, de las industrias, y eso ha ido de la mano con el aumento de la demanda del agua. Entonces, por tener más desarrollo, digamos, hemos ido en desmedro de un recurso pero que es limitado, ¿ya? Entonces, que es limitado y ahora además decreciente. Si nosotros miramos la figura y analizamos, por ejemplo, todo el uso de agua superficial, el agua de las napas subterráneas, las aguas de pozo, ahí el mayor consumo, más del 80%, es del sector agrícola, ¿ya? Seguido por consumo humano y minería. Si nosotros ahora agregamos el consumo de agua lluvia, ¿ya?, que es muy relevante en la zona sur, por ejemplo, el sector forestal aparece con un consumo de agua que es muy relevante y pasa, digamos, a la cabecera del consumo. ¿Qué porcentaje el sector forestal? Si nosotros porque sumamos... Ya nos quedamos con la primera cifra que diste, que es muy relevante. 80% consumo agrícola. El forestal, ¿cuánto? Si nosotros consideramos todas las fuentes de agua, el agua lluvia, las aguas superficiales de los ríos, las lagunas, los lagos y también las napas subterráneas, todas esas fuentes de agua, el consumo mayor, ahí el 59% es fíjate que es del sector forestal y el 36% del sector agrícola. Cambia un poco la figura, entonces eso explica también lo que está pasando en el sur. Entonces, todos estos análisis son relevantes de entender para poder ver cómo solucionamos, porque nosotros necesitamos más desarrollo, pero necesitamos ver cómo ese desarrollo es compatible con un recurso que es limitado y que además tiene otros usos, no solamente productivo. El agua es un recurso vital que se requiere para consumo humano, pero también para sostener todos los ecosistemas y las fuentes naturales de agua que nosotros tenemos. Y ese es un tema súper relevante que hemos ido dejando un poco de lado y necesitamos entonces mirar la película mucho más completa porque es un problema complejo que por lo tanto necesita una aproximación mucho más completa y sistémica. Claro que sí. Es súper interesante ir poniendo sobre la mesa todas estas cartas y estos factores, porque a veces uno tiende a sindicar solamente algunos sectores y hay harta corresponsabilidad. Sin duda una muy mala planificación y una muy mala fiscalización. Necesitamos desarrollo, necesitamos industria forestal, por cierto agricultura. 100%. El tema es cómo la estamos haciendo. Y ahí quiero ir a la agricultura. Los países que mejor han podido enfrentar esto y con mucho éxito, por ejemplo, países como Israel, han desarrollado un sistema tecnificado tan eficiente que han logrado zafar de esto de buena manera. Chile se está asesorando bastante por aquello. Mi pregunta es, ¿acá los grandes productores agrícolas están a la vanguardia? ¿Invierten lo suficiente para tener un riego tecnificado que permita hacer un riego sustentable? ¿Cuál es la comparación con, por ejemplo, los pequeños agricultores y el resto? Porque parece que acá un porcentaje muy menor es el que tiene riego técnico, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una heterogeneidad y hay distintas realidades, ¿ya? Es muy diverso. Lo que nosotros hemos propuesto para abordar el problema del agua en general tiene que ver con, primero, un liderazgo, una institucionalidad que sea capaz de
generar políticas y planes de acción para pasar de todos estos diagnósticos y estudios a la acción concreta y a la seguridad hídrica que nuestro país necesita para el desarrollo. ¿Hay que aclarar luego y pronto el Código de Aguas? Necesitamos aclarar la legislación. El Código de Aguas tiene que ser actual. Si pensamos desde hace 40 años atrás, nosotros necesitamos una legislación que esté en el contexto de la situación de hoy, o sea, una ley actualizada. Necesitamos la institucionalidad. Hoy día nosotros tenemos una fragmentación de la gestión del agua en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Agricultura, Minería, Medio Ambiente. Puedo seguir nombrando porque según el Banco Mundial son más de 43 instituciones del Estado que hoy día tienen que ver o inciden en las intervenciones sobre el recurso. Entonces hay una descoordinación muy grande y necesitamos avanzar primero, en corto plazo, en tener esa institucionalidad. Luego necesitamos avanzar en cómo nosotros protegemos las fuentes naturales de agua que hoy día tenemos. Hoy día los ríos se están secando, los glaciares se están retrocediendo y se están derritiendo. Y algunos secando, las napas, desapareciendo. Los acuíferos están a la baja. ¿Cómo nosotros conservamos esos sistemas que son infraestructura natural que provee agua ya de manera natural y nos da además resiliencia frente al cambio climático? ¿A qué me refiero? Que son sistemas que son capaces de amortiguar una lluvia intensa, un aluvión que viene con mucha fuerza, frenar esa agua, almacenarla, acumularla para el momento en que la necesitamos y distribuirla a través de los ríos, por ejemplo. Ley de glaciares que también se está discutiendo. Ley de glaciares que también se está discutiendo. Todo esto, como otras materias, Ulrike, van de fondo con, creo yo, puedo estar equivocado para que me corrijas de inmediato, que han tenido un gran tapón, que es la discusión ideológica. Sí. Que por cierto se debe dar en todos los países, no es que Chile sea un país ideologizado para todo, pero cuando discutimos de la propiedad del agua, queda la crema. Porque algunos ven en que el agua como bien natural, necesario para el ser humano, debe ser un bien de uso público y no privado, como hoy día en buena parte es en Chile. Según la experiencia internacional, tratando un poco de sacarle el cariz ideológico, ¿qué es lo que funciona mejor? Normalmente cuando hay crisis hídrica en diferentes países, lo que funciona mejor es un Estado que mandata una política hídrica de Estado con un plan de acción robusto que contempla tanto legislaciones, regulaciones como acciones para dar seguridad hídrica. Eso tiene que ver con regulaciones para incentivar, por ejemplo, un uso eficiente del recurso hídrico, infraestructura, conservación de ecosistemas, como yo decía. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto a nivel internacional. Siempre un Estado, sea un sistema más privado, más de mercado, o sea un sistema más público, es que el Estado sí mantenga la preponderancia de regulador. Sí, o sea, siempre el Estado tiene el mandato. Acá. Es lo que tenemos acá. Buena parte privado, ¿no? La explotación del agua potable, por ejemplo, es privada, no exenta de polémicas. Ya hemos visto crisis como lo que ocurrió con ESAL, ¿verdad? En Osorno y en otros lugares. También otras problemáticas muy parecidas. Entonces lo que tenemos acá es un modelo, pero que está al debe, por ejemplo, en la debilidad de nuestra posibilidad de fiscalización, en la debilidad de los castigos y multas, que tal vez no son lo suficientemente disuasivos para esta industria, o hay que cambiar más profundamente el sistema. Lo que pasa es que, como yo decía, tenemos un Estado fragmentado. No tenemos una institucionalidad que esté liderando una política hídrica de Estado que trascienda gobierno a gobierno, con metas claras, con indicadores para poder hacer seguimiento del avance de esas acciones. Entonces, hoy día no tenemos esa robustez del Estado para mandatar y tener una función completa. Cada ministerio está viendo el tema y cómo lo soluciona, pero desde su ángulo. Uno ve desde obra, otro lo ve desde el ambiente, pero necesitamos una mirada del conjunto. O sea, cómo conviven las diferentes necesidades, los diferentes usos. Un derecho humano al agua en las comunidades, en las zonas urbanas, con el sector productivo y los ecosistemas. Necesitamos una mirada mucho más completa y por eso nosotros necesitamos avanzar en la institucionalidad, en la política, en la conservación de los ecosistemas, en un uso mucho más eficiente. Tú me preguntaste anteriormente sobre la agricultura. Hoy día nosotros estimamos que hay una eficiencia de un 55% en el uso del agua. Por lo tanto, tenemos un 40-45% que podemos avanzar muchísimo en eficiencia. Nosotros, si vamos a tener ahora menos agua, tenemos que ver cómo producimos alimentos, más alimentos, porque necesitamos, pero con menos agua. Entonces tenemos que generar
cambios ahí de cómo estamos usando el recurso. La tecnificación del riego es una cosa, pero también es, por ejemplo, uso de cobertores, agricultura vertical. Hoy día en el mundo se han desarrollado prácticas de riego que han permitido optimizar y reducir el consumo de agua produciendo la misma cantidad de alimentos. Eso necesitamos que se impregne acá en Chile también en todo el sector, porque lo que hoy día estamos viendo es que el sector de alguna manera con falta de agua migra, y hoy día hay una migración súper importante que ocurre desde la zona rural, por falta de agua, de los sectores más vulnerables, los pequeños productores, ¿cierto?, que nosotros veíamos anteriormente en las imágenes, que migran o desaparecen a las ciudades, lo que genera, digamos, una pobreza en toda la zona rural, monocultivos, ¿cierto? Hoy día la ley... Y luego también, perdón, una migración hacia el sur. Exacto. O sea, la agricultura hoy día por falta de agua y también mejores condiciones climáticas está migrando hacia el sur. Pero eso aumenta la presión en una zona del territorio y dejamos de lado toda la zona central y la zona norte. Y lo que nosotros necesitamos es revertir esa desertificación, revertir y generar realmente una diversificación productiva en toda la zona norte y centro. Y tomando ese punto, me imagino que descartas de plano que la carretera hídrica sea una solución, en el sentido de que sería desvestir un santo para vestir a otro. Nosotros lo que pensamos en la Fundación Chile es que las obras para generar fuentes de agua nuevas en zonas donde no hay es importante, pero podemos avanzar en otras cosas antes que son de corto o mediano plazo. ¿Por qué? Todo lo que es grandes obras de infraestructura, en general, demora entre 20, 30 hasta 40 años, puede demorar la implementación de una carretera hídrica desde que la diseñamos hasta que la ponemos en operación. Pero en 40 años más... Una década, mínimo. O sea, en 40 años más probablemente en el sur no va a haber agua para llevar en esa carretera hídrica. Entonces, necesitamos pensar también en cuáles son las medidas de corto o mediano plazo y con las proyecciones que vienen de cómo estamos actuando, porque la falta de agua la tenemos hoy día. Y hablando de las soluciones que hoy día se han puesto sobre el tapete, la desalinización, ¿lo ves como una situación más positiva, más viable, más rápida, más corto plazo? Yo creo que todo el uso más intensivo de agua, me refiero a todas las actividades productivas que requieren mucha agua, que están en la zona centro y norte, necesitan desacoplarse del uso de las aguas de los valles y las cuencas porque es limitada y decreciente. Por lo tanto, la incorporación de nuevas fuentes de agua, como el agua desalada, es muy importante. Sin embargo, eso tiene que ser de manera coordinada. Lo que nosotros vemos hoy día es que hay una proliferación de plantas desaladoras sin coordinación en el territorio. Entonces, lo que vemos es un sistema al lado del otro, con altos costos ambientales, porque estas tecnologías generan efectos ambientales por la salmuera, por el consumo de energía. Entonces, no es la panacea proliferar plantas desaladoras, se tiene que hacer, pero de manera coordinada y pensando en todos los usos. Entonces, necesitamos apuntar hacia soluciones que sean multipropósito, que beneficien a los diferentes usuarios dentro del territorio. Sí. Lo último, Ulrike, porque se nos fue el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarlo porque ya lo estabas tratando con respecto a las formas en que hacemos los cultivos, de buscar mayor eficiencia. Y pensando también en el Estado, que es el que debería marcar las directrices. Hoy día el Estado, la normativa obliga a un agricultor, incluso a aquellos más pudientes, a que tiene que desarrollar cierta técnica, o es una cosa de mutuo propio, de algo voluntario. Porque uno ve que hay, por ejemplo, productores que han tecnificado cerros. La misma producción de las paltas, uno ve que se hace en cerros con bombas, riego tecnificado, en fin. Pero me parece que eso no está fijado por norma. ¿Por qué te lo pregunto? ¿Tenemos que seguir con esta cosa voluntaria? Si ya los incas, los mayas cultivaban en terraza, aprovechaban la humedad, las épocas de sequía, y resulta que aquí cada uno hace lo que quiere, parece, ¿no? La verdad es que nosotros no tenemos esos incentivos porque hoy día, al entregar derechos de aprovechamiento de agua a perpetuidad, ¿cierto? Yo hago lo que estimo conveniente con ese recurso, siempre que ese recurso esté físicamente disponible. ¿No? Entonces, no existe ese tipo de regulación y hacia allá necesitamos avanzar. ¿Por qué? Porque lo que yo mencionaba, necesitamos un liderazgo. Todos los países que han pasado por crisis han tenido un Estado que ha regulado y puesto políticas hídricas con planes de acción para dar seguridad. No sacamos nada con solamente legislar y decir vamos a eliminarles a todos los derechos de agua sin dar seguridad hídrica. O sea, nosotros necesitamos entender que
requerimos el desarrollo, pero necesitamos el desarrollo para todos, en los diferentes niveles, los pequeños, los medianos, los grandes, porque eso logra una diversificación productiva y un desarrollo sustentable que nosotros queremos con igualdad de condiciones para los diferentes usos, ¿no? Sí. Para eso es que necesitamos el Estado que regule, pero para eso necesitamos esta institucionalidad. Entonces yo por eso insisto mucho en eso. Partamos por ahí, luego generemos este plan de acción de manera conjunto con todos los usos, porque tampoco se hace entre cuatro paredes, se hace en una política hídrica a nivel nacional, con todos los actores en cada una de las localidades, y con eso se dan las mejores figuras para implementar y ver cuáles son las regulaciones necesarias para tener los incentivos para hacer un uso más eficiente y para incorporar las nuevas fuentes y para también aprovechar el ecosistema que tenemos como infraestructura. Ulrike Broschek, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, 9:47, siempre quedan temas en esta mega materia, ¿verdad? Pero ahí hemos abordado varios puntos interesantes para el debate. Pero vamos a seguir hablando del agua después de la pausa, desde otro punto de vista.